mentes más brillantes que ha tenido el Congreso. Va a decir que no es cierto, pero yo lo afirmo, que se llama Juan José Rodríguez Prat, nacido en Pichucalco, Chiapas, que ha sido legislador federal, ha sido senador de la República, y es autor de varios libros, conferencista, en fin, una persona con un amplio conocimiento de la historia de México y sobre todo de su historia viva política. ¿Cómo estás, Juan José? Pues mi querido Juan Carlos, como estamos todos en un confinamiento, leyendo, reflexionando, yo creo que una de las cosas más importantes que hacer con nuestro tiempo hoy, que aparentemente disponemos tanto, y yo me atrevería a sugerir leer poesía. Vicente Quirarte dice que los poetas pueden convocar ventanas ahí donde los muros se nos cierran. Y me parece que es una bonita invitación. Ahí tenemos a dos poetas chiapanecos, Jaime Sabines, cuando habla de su padre, dice: protector de mis miedos, palabra fuerte, corazón resuelto. Yo creo que aquí también hay una buena recomendación: palabra fuerte, corazón resuelto. Procuremos definir el momento que vivimos y procuremos precisar hacia dónde vamos. Yo creo que estamos abrumados de lo que va a suceder después de la pandemia. Hay quienes dicen todo va a cambiar, todo va a renovarse, ese término de nueva normalidad. Y Rosario Castellanos, acudiendo a otro gran poeta chiapaneco, dice una frase: lo sencillo es aquello que nos permite comprender lo profundo. Entonces, ¿qué es lo sencillo? Yo diría que es el análisis objetivo, sereno, mesurado, que nos permita entender lo profundo. Yo creo que el problema principal, porque si hoy abrimos la prensa, pues nos vamos a encontrar las cifras de contagiados del coronavirus, la cifra de los fallecidos. Vamos a ver un video muy preocupante de un desafío al Estado mexicano por parte del narcotráfico. Vamos a ver también las cifras de desempleados. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia de México. Nuestra generación, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero yo diría mi generación surgió en el 68, pero la verdad yo no había concebido ni en mis pesadillas más atormentadas, pues esta trayectoria final. Entonces, yo creo que con todos estos elementos debemos precisar qué tipo de crisis estamos viviendo y principalmente creo que es una crisis política. Y la política tiene que ver con todo. Y digo que es una crisis política porque estoy viendo que una transición que arrancó con tanto optimismo, muchos dicen que a partir del 68, otros dicen que en el 88, en la cuestionada elección de ese año. Cada quien construye su mito, ¿no? Su mito histórico. Cada quien construye su mito. Los panistas, por ejemplo, podríamos decir que la transición comenzó en el 39, cuando Gómez Morín creó el partido. Bueno, López Portillo llegó a decir que la transición comenzó en el momento en que surgimos a la independencia con la Constitución, un poco después, no en el imperio de Iturbide, pero sí en la Constitución del 24, empezamos a transitar. Pero la izquierda se construyó su propia historia a partir del 68, la guerrilla de Lucio Cabañas, luego en la época de Echeverría, digamos, el secuestro del empresario Garza Sada, en fin, una serie de hechos concatenados, luego Chiapas, Acteal, Aguas Blancas, una serie de acontecimientos políticos que le dan como discurso a su mito, ¿no? Yo creo que siempre estamos en tránsito y definitivamente sí queda algo claro. Dejamos atrás las dos características fundamentales del viejo sistema político del que hablaba Daniel Cosío Villegas: el presidencialismo exacerbado y el partido hegemónico. Eso quedó atrás.
A partir de la Pero reforma del 76 con Jesús Reyes Heroles. podríamos decir que la reforma de Reyes Heroles, con la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, pero definitivamente no arribamos al siguiente puerto de la democracia. Ajá. Esto no es lo que habíamos soñado. Entonces, aquí está la gran reflexión. Oye, pero ¿Qué te quiero hacer dejamos una en el pregunta. camino? Te quiero hacer una pregunta. La transición empieza, se concreta con el cambio de un gobierno en la presidencia en el año 2000, así se entendió, es decir, se crea un mecanismo electoral para que el poder pudiera pasar de mano, pero para la izquierda, para la lucha, particularmente López Obrador, todo este pasado no sirvió y quiere cambiar completamente todo, quizá volver a los 70s. ¿Cuál es tu interpretación? Pero el tema al que quisiera llegar es el que habíamos pactado charlar, es el tema de que la gente dejó de creer en los partidos, dejó de creer en la política y en los políticos, y eso me parece sumamente grave, ¿no? Mira, nuestra realidad más próxima es la realidad latinoamericana. Y ahí vemos muchas transiciones frustradas y muchas exitosas. Para mí la transición exitosa es la chilena. Y ahí es a la caída de Pinochet, cómo cerraron filas los partidos de oposición y llegaron a ciertos acuerdos básicos que nosotros no hemos arribado. Y entonces comienza esto de que la política es sucia, que la política denigra, que hay que alejarse de los partidos. Bueno, si todo esto aconteciera, pues entonces tenemos que buscar al hombre indispensable, al caudillo que nos venga a resolver, y desafortunadamente esa es una historia que ya hemos repetido en Latinoamérica y de la cual los que mejor lo han relatado son nuestros novelistas. Es el Yo el Supremo, el Otoño del Patriarca, la Fiesta del Chivo, el Señor Presidente, Tiranos Banderas, que es el hombre que abusa del poder. Entonces, yo sí creo que mucho está en juego y también estoy convencido, mi querido tocayo, que debemos preguntarnos qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que conservar. Y ahí me parece que está la reflexión central. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Yo creo que el problema es que quisimos arribar a la democracia, pero sin la cultura política para la democracia. O sea, la política es cultura, la política son ideas. Y me parece, y lo estamos viendo en la discusión, lo estamos viendo en la confrontación tan ríspida, tan estridente en la que estamos hoy en día. Entonces, pero no, a ver, pero te hago una pregunta, Juan José. ¿No es una crisis después del libro de Fukuyama, del ensayo, del fin de la historia, la caída del muro de Berlín, viene la democracia a varios países y de repente surge Donald Trump, surge Bolsonaro, surge Erdogan en Turquía, surgen en Rumanía también otro líder, no me acuerdo cómo se llama, pero surgen líderes populistas que quieren romper el establishment, y el establishment implica pues el régimen de partidos y la construcción de un nuevo caudillismo pues muy parecido a los años de Mussolini y Adolfo Hitler. No sé si es buena la comparación. Coincido contigo. Yo creo que el momento más brillante en la historia de la humanidad es el momento de la Ilustración. Lo dice bien Emmanuel Kant. Es cuando el hombre dejó de ser menor de edad y se atrevió a entender. Dijo una frase en latín, sapere aude, atrévete a entender. Entonces, para mí la Ilustración, ¿qué nos dice? Derechos humanos, división de poderes, la teoría, el discurso de Adam Smith en lo que es la riqueza de las naciones, 1776, lo que es el Acta de Independencia de Estados Unidos, ese mismo año, 1776. La Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, 1789. Ahí viene precisamente el pensamiento de Kant, el Código de Napoleón en 1804. Entonces, yo creo que ese periodo que va tal vez desde el libro de Espíritu de las Leyes de Montesquieu, ahí está también el Contrato Social, 1762 de Rousseau, sí. Ahí está para mí las ideas centrales
que cada vez estoy más convencido El que Estado moderno. esas ideas no pueden ser sustituidas. No hemos encontrado algo que pueda sustituirlo. Podemos regresar, por ejemplo, antes de la globalización. Yo creo que la globalización es irreversible. Podemos hacer un lado el tema del cambio climático. Me parece que eso sería un ejercicio inútil. Las corrientes migratorias, cómo tratar a quienes tocan la puerta de una nación en búsqueda de un mejor nivel de vida o de una oportunidad de vivir. Pues que tengan democracias ellos, ¿no? Que tengan libre mercado. El libre mercado, porque Castillo Peraza decía que desafortunadamente en la globalización caminaron con más prisa las malas ideas, por ejemplo, el crimen organizado, las enfermedades, el populismo, las tecnologías utilizadas para manipular conciencias. Entonces, frente a la velocidad de lo malo, tenemos que darle velocidad a lo bueno para emparejarnos en lo que yo creo que ya no podemos regresar a pensar en aranceles y en aislarlos de nuevo. Entonces, tenemos que aceptar una realidad. Por eso este debate es tan viejo como hace 2500 años, porque Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Pero Parménides decía, sí, pero el río corre por el mismo cauce. Y ahí te lo vas a encontrar. Casi son contemporáneos. Entonces, ¿qué conservar y qué cambiar? ¿Qué tenemos que corregir? Y nuestra crisis es tan elemental, mi querido tocayo, que yo diría que cuando las soluciones son tan obvias es que nuestra crisis es muy profunda. ¿Cuál es la solución en el caso de México? Fortalecer el Estado de Derecho. Claro. O sea, un viejísimo reclamo, cumplir la ley. Entonces, ahí está algo tan simple. O sea, nuestra Constitución resistiría el análisis de sus 136 artículos y mediante su lectura identificaríamos al México que la Constitución diseña. Definitivamente no. Hay un abismo entre el México legal y el México real. Eso te habla de una sociedad frustrada que no ha alcanzado lo que quiere a través de la ley, porque el derecho mexicano y el derecho siempre es un proyecto de futuro. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que leí en Antonio Caso: no se destruye lo que no se reemplaza. Para mí el problema principal de la cuarta transformación, como la denomina el señor presidente, es que se están destruyendo cosas que no se reemplazan. O sea, con esto del neoliberalismo, por ejemplo, ahí está la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una institución liberal, porque es para defender al ciudadano frente al Estado, es de cepa liberal. Claro. Entonces, con la designación de una gente como Rosario Piedra, totalmente ajena a lo que es el derecho, pues destruyó una institución. Entonces, esto lo dicen muchísimos pensadores. Yo diría que es una lección del siglo XXI. Leía un texto de Sergio García Ramírez muy interesante. Él dice que estos organismos autónomos que tanto critica el presidente, las OCAS, ¿no? Son la evolución de la concepción tradicional de los 3 poderes. Es decir, son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y estos organismos autónomos que son autorreguladores de estos 3 poderes. ¿Así es, no? Digamos que se quedó corta la división de poderes, de que solamente las leyes se concebían, se ejecutaban y se juzgaba a quien no se ajustaba a lo que la ley decía. No, ahora surge, por ejemplo, el poder electoral a través del órgano, el INE, que afortunadamente en estos últimos días nos enteramos que este comité técnico funcionó para que esté integrado con cierta garantía de imparcialidad. No le gustó a John Ackerman, pero bueno. No le gustó. Ahí tienes, por ejemplo, el Banco de México, la política monetaria. Lo ha respetado el presidente. Un país funciona en la medida en que funcionan sus instituciones. Hay 2 autores norteamericanos que hablan de por qué fracasan las naciones. Entonces, ahí tenemos una primera conclusión. En México han fallado las instituciones. Aquí yo no acepto que digo, no, las instituciones no fallan, fallan los hombres, no. Las instituciones se encarnan en los hombres. Esto no lo puedes deslindar.
no puedes tú separar. Por ejemplo, el Banco de México funcionó con mucho tiempo con un hombre al frente, que fue don Rodrigo Gómez, del 54 al 70, durante 16 años un hombre lo presidió y fortaleció la autonomía. Entonces, ahí está el gran reto de que las instituciones funcionen. Y me parece que el reto, el peligro, la amenaza más grave es este atentado contra las instituciones. Por eso la elección del 21 es muy importante en relación a la conformación de la Cámara de Diputados. Entonces, yo diría... ¿Se puede frenar, se puede revertir este proceso? Yo creo que una de las cosas es invitar a los mexicanos a lo que debemos buscar como coincidencias. O sea, hay lo que precisamente un documento al que Andrés Manuel cita mucho, que es la cartilla moral de Alfonso Reyes, habla de que determinemos lo principal en donde no se puede ceder y se tiene que actuar con el mayor rigor. Ahí no hay forma de ser flexible. Determinemos lo secundario en donde podemos entrar en negociaciones y lo trivial que tiene que hacer un lado. Esto lo dijo tal vez en forma muy contundente San Agustín. En lo necesario, unidad. En la duda, libertad. En todo, claridad. ¿Qué es lo necesario? Ahorita atacar directamente esta pandemia que nos está afectando. Eso es lo más importante. Fortalecer nuestra economía, apuntalar la estructura productiva para que no se siga yendo la gente al desempleo, porque eso va en deterioro del poder adquisitivo y se están sumando familias a la pobreza extrema. Entonces, abatir la inseguridad. Entonces, ahí están las grandes metas, los grandes objetivos, y definitivamente tenemos que cerrar filas. Entonces, lo primero es que la política es una invitación a concertar voluntades. No es el ring en donde nos tenemos que sacar los ojos unos a los otros. Un gran panista, Juan José Hinojosa, decía: el Parlamento es el recinto donde se reúnen los adversarios para que emanen acuerdos. Por lo tanto, tenemos que aprender a saber discutir, no descalificarnos, no irritarnos. Por lo tanto, el problema, regreso a mi reflexión principal, el problema es de cultura política. No puede haber democracia sin cultura política. La democracia requiere que se asimilen a las actitudes y a las conductas principios claros que sean el respeto al otro, la tolerancia, el respeto a la verdad y que la verdad tenga trascendencia. Ahí tienes una grave crisis que México tiene. Conocemos la verdad y no sucede nada. Esta es una grave crisis. O sea, nos enteramos de cosas y no pasa nada. Entonces, si la verdad deja de tener efectos, deja de tener consecuencias, todos nos convertimos en cómplices de la mentira, de la farsa, de la simulación. Entonces, yo sí creo que planteemos eso de nuevo en términos muy elementales. Por eso insisto en la frase de Rosario Castellano: lo sencillo es aquello que nos permite comprender lo profundo. Entonces, empecemos por estos principios tan elementales que son lo que permite caminar hacia la democracia. Y esto implica que nos reconciliemos, que el ciudadano se reconcilie con la política. Por eso me preocupa mucho cuando escucho voces que hablan en contra de los partidos, en contra de la política es sucia, los partidos no sirven para nada. Bueno, si nos vamos a ese vacío, entonces, ¿de qué nos vamos a ir? Tú hablaste, por ejemplo, de un Mussolini, un Hitler, cómo surgieron en los momentos críticos. Hay que ver, por ejemplo, la marcha en Roma en 1923, que termina ahí. Habla Samuel Huntington de la tercera ola de la democracia, que hay una ola muy intensa, la primera, que el 23 viene la contraola, que es precisamente con la marcha hacia Roma de Mussolini, o en el 33, cuando Hitler da propiamente el Congreso, porque Hitler llega con el apoyo del Parlamento, en lo que era la República de Weimar. Entonces, cuidado, y eso lo están diciendo muchos autores,
Hoy ya las democracias no caen con golpes militares, sino que caen en un proceso gradual de descomposición. Pero llegan a estos gobiernos por la propia vía democrática. Exactamente. Y luego la O sea, desmantelan. la democracia es un sistema que desafortunadamente engendra sus propios gérmenes destructivos, porque no reprime, porque no castiga. Oye, me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre el discurso reiterado del presidente de neoliberales, conservadores y de izquierdas y derechas. Yo lo veo confuso y atrapado en la idea de la época de la invasión francesa, del Segundo Imperio, como que lo quiere traer al presente, pero yo creo que no es el mismo escenario. Este es un México muy distinto, más plural. No hay izquierda y derecha solamente. Pues, ¿eh? Mira, yo diría que ni siquiera es un debate que hay que plantearse así. Esos términos a mí me parecen totalmente obsoletos. Totalmente. Totalmente. O sea, la izquierda surge y tiene un acta de nacimiento y una fecha, el 11 de octubre de 1789, que se va a discutir el veto del rey. En el Parlamento. Y ahí está la montaña que quiere limitar el poder del rey. O sea, la izquierda surge en un afán de limitar los abusos del poder, surge con el pensamiento liberal. Entonces, yo creo que tal vez nuestra crisis más grave es que hemos prostituido las palabras. Entonces, retornemos a entendernos. Yo soy conservador porque yo considero que el deber fundamental de alguien cuando asume un cargo es conservar la institución que se le entrega en sus manos. O sea, el señor presidente tiene una primera tarea y un primer deber que es protestar al asumir el cargo porque se respete la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso quiere decir que respetar la credibilidad de la presidencia, respetar esa institución. No, pero además protesta cumplir y hacer cumplir, no es opcional. Cumplir y hacer cumplir. O sea, la primera protesta es preservar el Estado de Derecho. En ese sentido, yo te digo, pero Lucas Alamán decía... Me parece muy arriesgado que digas, tocayo, yo soy conservador. Yo te entiendo bien lo que me quieres decir, pero esta polarización del debate, decir, asumir, a ver, yo no veo un gobierno de izquierda que debería ser liberal, no sé si estás de acuerdo conmigo, y progresista. Totalmente de acuerdo. Y progresista, y tú conoces muy bien a Andrés Manuel, pero requete bien desde hace muchos años, y yo creo que él es bastante conservador en muchas posturas, no comparte ciertos temas del progresismo. Totalmente. Mira, en primer lugar, Andrés Manuel es autoritario. O sea, el problema más serio de Andrés Manuel es que ni remotamente cree que él está equivocado. Y ahí está algo que atenta con el pensamiento de la Ilustración. O sea, la Ilustración es atrévete a entender, entonces tienes que aceptar la posibilidad de que tú estés equivocado. ¿Quién no le ha dicho que suspender el aeropuerto era una decisión equivocada? Y lo hizo. ¿Quién no le ha dicho que la refinería de Dos Bocas es inviable económicamente? ¿Quién no le ha dicho que le tiene que meter recursos a la estructura productiva para que deje de perderse empleos? El aeropuerto ahorita, como está la industria aeronáutica, no urge. Podría postergar. En primer lugar, pero además, por ejemplo, las deudas de haber suspendido el aeropuerto en Texcoco se iban a pagar con el impuesto que se causa de los viajeros. Y si ese ingreso ya se desplomó, ahora, ¿cómo se va a pagar? Mira, el problema, cuando esta pandemia concluya en los próximos meses, Dios quiera que sea en la mayor brevedad posible, es que vamos a ver una cola de mexicanos pidiéndole al Estado, pidiéndole al gobierno, y va a venir una gran contracción presupuestal. De gobernabilidad. Entonces, ¿y tú crees que los mexicanos le van a cobrar esa factura en las próximas elecciones al presidente? Entonces va a venir un estallamiento social. O sea, dame. Y ningún pueblo puede salir adelante cuando espera todo que el gobierno se lo resuelva. Entonces, vamos a ver las grandes colas. Lo estoy viendo. Sí. Aquí en Tabasco, por ejemplo, porque aquí en Tabasco, si alguien quiere ver lo que puede suceder a nivel nacional, que venga a ver lo que Tabasco ha provocado los últimos 30 años, que es cuando irrumpió Andrés Manuel. Andrés Manuel irrumpió en la vida política en el 88, diciéndole a los tabasqueños, ustedes pidan, ustedes exijan.
no se pague la luz. Surgió este movimiento de resistencia civil resistencia civil, fíjate qué nombre más contradictorio. Resistencia civil de no pagar por un servicio que se recibe. Oye, pero ese es otro tema que no quiero dejar. Vamos a tener otra charla, pero esta diferencia que hace Andrés Manuel de dejar a un lado el tema sociedad civil y hablar de pueblo, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Las consultas populares, ¿qué te parece eso? Mira, cuando la palabra no funciona, fracasa la política. Y cuando la política fracasa, viene la violencia. Entonces, ahí tenemos que entender, definamos las palabras, cuántas discusiones inútiles se evitarían si definimos bien las palabras. Los alcances. Entonces, tú lo has dicho, izquierda y derecha ya no nos dicen nada. Todavía pensamiento liberal y pensamiento conservador. Ahora, yo sí te digo, sí me defino conservador, pero yo no quiero conservar nada que dañe a México. O sea, yo no quiero conservar la mentira, la corrupción, la violación a la ley, el simulacro. Si escuchamos cada mañana el discurso de Andrés Manuel, es un discurso vacío, es un discurso ya agotado. Y por eso están surgiendo voces que se quieren convertir en los grandes mesías. No sigan a Andrés Manuel, sigan a mí. Ay, caray, ¿a dónde vamos? Sí.